con Roberto Vaquero, cocinero jefe del restaurante El Desván, y hoy nos va a sorprender con una de sus creaciones. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, sí, nos hemos reunido aquí para elaborar varios platos y uno de ellos es, bueno, pues nuestras notas identificativas. ¿Qué sorpresa nos has preparado hoy? Porque un artista, porque tú eres un artista Bueno, de la cocina. Intentamos coger el producto básico y darle un poquito la vuelta para hacerlo muchísimo más atractivo y, pues bueno, hacer brotar una sonrisa a nuestros clientes, que son nuestro mayor hándicap. A nosotros nos interesa que ustedes que nos están viendo intenten reproducir lo que hacen los grandes maestros de la cocina. Entonces os vamos a explicar paso a paso cómo elaborar un plato para sorprender a vuestros invitados y que podáis tener una mesa con una presencia increíble. Vamos a empezar con el género principal, que es un lomo de bacalao. Entonces hemos hecho un carbón. Cuando nombremos estos tecnicismos parecen muy difíciles, pero mira, os he indicado aquí el orden de los productos y la manipulación. Partimos de un lomo de bacalao con un grosor ya muy definido para que luego nos quede muy jugoso en sartén. Es necesario que lleve la piel, ¿no? Sí, porque si no la estructura la mantiene mucho mejor. Luego en el plato no se nos deshace. O sea, la función de la piel del bacalao, del lomo, es guardar la estructura para que no se desmigaje, hablando muy bien, en un lenguaje coloquial. Si no, tendríamos que emplear otros sistemas de cocción, que serían hornos o fuegos mucho menos agresivos, para no dañarlos. Entonces, partiendo del lomito de bacalao, haremos el carbón, en este caso que lo hemos denominado, con pan rallado, que lo mezclaremos con tinta de calamar. Un momento, Roberto, es que el término carbón a mí y a los espectadores también les puede estar confundiendo. ¿Es carbón? Bueno, el efecto cuando veis después de la fritura es como si consiguiéramos un carbón. Pero lo que es el producto del carbón, ¿qué es exactamente? El es producto comestible, es, supongo. Claro, es pan rallado y tinta de calamar. Eso se junta, se tritura y conseguimos un pan rallado, que mira, os lo voy a mostrar, una mezcla negra. Vale, para conseguir el efecto carbón, lo que tenemos que hacer es coger, si no me equivoco, pan rallado y tinta de calamar. Y entonces ya conseguimos una textura arenosa con un tono grisáceo tirando hacia negro, claro, que podría emular lo que serían cenizas. Vamos a pasar con los dos elementos que van a formar parte de este plato, que sería una crema de carabineros, pero una crema de carabineros que hemos introducido también otro producto muy natural y que está ahora muy de moda, sobre todo en el tema de omega 3, que es el lino, las semillas del lino, que es la linaza, que como podéis ver es como... A ver, ¿cómo huele? Huele a pipa, a tostado. Sí. Entonces, esto lo que conseguimos es cociéndolo con... Existe aceite de lino también, ¿no? Aceite de lino lo recomiendan mucho porque es el alimento vegetal con más omega 3, después de las sardinas o el pescado azul, pero bueno, en el reino animal y en el vegetal. O sea, que aparte de hacer una receta deliciosa con un gran contenido alimenticio y vitamínico. Sobre todo, lo que intentamos es que la base sea producto natural. Hay muchísimos aditivos que evidentemente empleamos puntualmente, pero la base es todo natural. Partiríamos de las cáscaras de un carabinero, que como veis nos aporta un color rojizo muy intenso, y como hemos denominado carbón de bacalao, lo que vamos a hacer es aunar en el título una crema tostada. ¿Cómo lo conseguimos? Pues salteando las cáscaras, o si se quiere, para dar muchísima más jugosidad de la crema, el carabinero entero, con la cabeza, la cáscara y la carne, que es lo que hemos hecho. Entonces hemos tostado un poquito sin llegar a quemarse todo el conjunto del carabinero, le hemos añadido las semillas de lino y un poquito de caldo de pescado. Está clarísimo, así que vamos a empezar con la receta. A ver, Roberto, algo de trabajo me tienes que dar, ¿eh? Yo te quiero ayudar, porque yo también quiero aprender, ¿eh? Sí, entonces... tendrás que derramar, que cubramos bien el fondo, o sea, donde va a ir bien el bacalao. Eso es. Probamos, vamos a ponernos
porque evidentemente esta mezcla de pan rallado y tinta, como vais a ver, ¿Listo? tiñe bastante. Joder, y que lo hubieras hecho más de una vez. Bueno, Fenomenal. qué bonito, qué bonito. Fenomenal. Esto es muy poquito. Para los amantes del pescado, bueno, desde mi punto de vista, el centro del pescado tiene que quedar casi crudo. Tiene un tiempo de cocción. ¿Veis cómo va tintando? Interrumpo la fritura para que lo veáis. Y se va quedando negro, se intensifica el color de la tinta. No hace falta aquí darle la vuelta porque lo cubre muy bien el aceite. Aceite empleado, un aceite muy suave de oliva, porque tal y como se dice que hay que emplear vírgenes extras, sí que es verdad que le daría un sabor un poco intenso. Muy intenso. Incluso con algún alto grado de acidez, si no me equivoco. Evidentemente. Yo realmente para fritura me interesa más un aceite de oliva, que yo siempre defiendo, claro, más que nada por la relación que tengo y porque he escrito un libro sobre él, es el aceite en peltre. Que es una variedad de oliva, evidentemente un poquito más pequeña, que madura muchísimo antes y que nos da un sabor muchísimo más suave. Además, ese tipo de variedad de aceituna la tenemos aquí en Aragón, ¿no? Autóctona del Bajo Aragón. Bueno, pues como podéis apreciar, se ve, es una pasada, la diferencia que hay de ese gris metálico a un negro ya que parece carbón de verdad. Intenso. Lo que hacemos es intensificar, se diluye el pan rallado y sale el colorante de la tinta de calamar. Muy importante, tenemos que ver el punto de sal del bacalao. Nunca le debemos añadir, es mejor que lo cojamos con un puntito de sal bacalao muy ya bajo. Es una carne que bacalao de por sí fresco. misma. Sería ideal si tenéis que hacer alguna cena, porque si probáis la mezcla de pan rallado y tinta, los dos ingredientes llevan ya su sal propia. Entonces lo que haríamos sería degradar un poquito el sabor auténtico del bacalao. He prometido que te iba a ayudar. Aparte yo me pongo de conejillo de indias y yo soy capaz, ustedes también. Bueno, sujétame el micro. Bueno, cambiamos los papeles. Cambiamos los papeles. Vale, entonces vamos a emplatar. Vamos a emplatar. La primera disposición es del bacalao encima de la salsa intensa del carabinero. Y lo pongo en medio. Sí, en medio. Bueno. Entonces, como podéis ver, el Qué contraste bonito. le ha Muy quedado bien, muy ideal. bien, Vamos, muy bien. un plato ideal. Ahora vamos a darle un poquito más de elementos decorativos. Elementos, sí, sobre todo al bacalao le va muy bien el arroz. Entonces, el arroz, en vez de poner un arroz clásico, que es, vamos, es nuestro origen en el desván, dar cosas originales, hemos tratado un arroz que podéis ver aquí. Bueno, yo os lo voy echando para que veáis texturas. Bueno, siguiendo con el emplataje del bacalao, lo que vamos a hacerle de guarnición es unas tejas de arroz. Entonces, lo que hemos hecho... ¿Cómo? Perdona, tejas. Unas tejas de arroz, unas láminas finas de arroz, que mira, aquí las tengo ya hechas, para que veáis que son... Qué bonito es esto, se parece. Sí, aprovechamos la estructura del arroz, un arroz con mucho almidón. Entonces lo que hacemos es pasarlo de cocción, veis que se puede chafar. Sí, está un poco como pasado. Claro. El típico arroz que se nos pasa a 10 minutos. Sí, pues mira, ya tenéis excusa para decir que es así. Luego, esto sí que emplearíamos un robo de cocina que nos facilitara el poder triturarlo totalmente, y se nos queda una papilla, una gacha, no sé cómo denominarlo. La terminología sería una gacha de arroz. Una gacha de arroz. Esto es el mismo arroz, pero más pasado triturado, de cocción y triturado. Triturado, y luego, para darle color, hemos cogido, ahora se emplea mucho el término liofilizado, pero podemos coger unas verduras que en cualquier supermercado tenemos acceso. Exactamente, una verdura liofilizada es una verdura la cual se ha deshidratado y se le ha extraído toda el agua. Se ha extraído por medio de subida de presión y bajada de temperatura la humedad, que es lo que diluye más el sabor. Evidentemente, con más sequedad, más concentración de sabor. Entonces, es un poquito de mucho ingrediente, pero es muy fácil. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos juntado tanto las gachas o la papilla, o como queramos denominarlo, de arroz, y el resultado final, que es el que emplearemos para hacer la teja,
es esta masa. Entonces, con esta textura, normalmente todos tenemos horno en casa. Y papel de horno tenemos acceso muy fácil a él. Lo estiramos sobre 2 papeles de horno y horneamos. Me está entrando hambre ya, ¿eh? Y horneamos a 80 grados durante 2 horitas. El resultado final son estas finas obleas donde se incrusta todas las verduritas y que nos servirá de decoración para el bacalao. ¿Qué hacemos ahora? Venga, dame trabajo ya que me pongo. Ahora vamos a ir acabando ya el plato con los elementos A ver, decorativos. ves poniéndolo tú un poquito para que yo lo vea, pero luego me dejas a mí un poquito también, ¿eh? Que yo también quiero jugar, no vas a jugar tú solo. A modo de escamas se pueden poner. Yo las he fraccionado estas tejas. Toma, sigue A tú. ver. He fraccionado estas tejas, pero sí que las podríamos hacer en trocitos más grandes y con una seguramente las voy poniendo una encima de otra como si Muy bien. estuvieran escalonadas, Muy bien. entiendo. Son muy delicadas porque han sido muy estiradas para que el grosor sea muy fácil. Entonces le vamos a dar al bacalao 2 elementos crujientes, tanto el empanado como la teja. Entonces, aprovechando el otro elemento de decoración del caldo, para que veáis la diferencia también del lino tostado. Las semillas de Las lino semillas en de estado lino seco. en estado seco y luego en estado cocido. ¿Vale? Esto es en fumet, en el fumet que hemos hecho, que hemos empleado para el cáldico. Tiene una textura un pelín gelatinosa. Se ¿no? forman geles, Esto, sobre todo se emplea el caldo que deriva de la cocción. Además me estoy dando cuenta que hay una diferencia de densidad entre los distintos ingredientes. Claro, hay un estudio, parece que todo va en el plato un poco a la ligera, pero siempre se estudia que vaya en concordancia. Cuando en el proceso creativo de estos platos, supongo que tú como profesional, pues claro, os tenéis un poquito que entra ya casi en la química o en la física. Sobre todo ahora lo que se estudia mucho, bueno, yo soy un amante de la química de los alimentos, pero sobre todo de reacciones que la gente pueda tener productos en su cocina. Hay 2 clases de química en los alimentos. Está la química propiamente dicha y la química en un sentido figurado, que es la que tiene el espectador con el propio plato. Entonces a mí, si te digo la verdad, me está dando buena química este plato, ¿eh? Bueno, vamos por buen camino. Y luego, como punto y final, bueno, utilizamos muchos elementos decorativos. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es una aguja de bambú de tricotar. Sobre todo todos los elementos antes de usarlos nos cercioramos en sanidad que son de uso para Sí, bueno, pues para comer. sería un instrumento de madera, pero bueno, el que sea una aguja de tricotar de bambú para hacer un plato de cocina, pues no me lo iguales, supéramelo. Y entonces, esto se puede presentar así. ¿Y esto cómo se come? ¿Esto Esto- cómo se come? Porque es que da miedo tocarlo, parece que vas a romper algo. Esto es lo que pasa con los platos estéticamente tan complejos. ¿Cómo se come este plato? Bueno, el orden sí que es verdad que lo ideal es conjugar todos los elementos que tienes en el plato, pues ayudarnos toda una conjunción en el cubierto. Es decir, cogeríamos un trocito de teja, un trocito, untaríamos, evidentemente ya va empapado de salsa, un poquito de lino y mezclaríamos todo en boca para Y ver las para distintas acompañar texturas. este plato, ¿qué nos recomendarías, bebé? Pues hombre, ahora yo orientaría a un vino rosado care, que estamos ahora potenciando y la verdad es que les está dando muy buen resultado. Más que, evidentemente, un Gewürztraminer, un vino blanco con fuerza también iría muy bien. El bacalao coge intensidad con el empanado, no es aparte de ser un pescado blanco, le intensificamos con todos los elementos bastante sabor. Bueno, vamos a hacer una de las tapas nuestras clásicas, que es la castaña de queso. Castaña de queso. Castaña de queso de cabra. Entonces, como ingredientes,
He montado estos dos, veis que básicamente, imprescindiblemente, tiene que haber un queso de cabra, Esto es queso de cabra. quesico de cabra, En jamón, rulo, ¿no? jamón ibérico, que es el que nosotros hacemos pasto, y luego almendra garrapiñada y una confitura de castaña. Entonces, viendo los ingredientes principales, lo que vamos a empezar es a manipular ya el queso. Quitamos la corteza. Es una corteza que ha sido curada con moho, como podéis ver. Vamos a cortar solo la cantidad que vamos a emplear. ¿Veis? Es un queso Se con una deshace un cierta poco, ¿no? curación, tiene que ser blando. Lo más importante también es haberlo tenido un poquito atemperado, ¿vale? ¿Temperado qué significa? Templando a temperatura ambiente para que lo podamos manipular muy bien. Entonces cortaríamos el jamoncito ibérico en trocitos muy pequeños. Que lleve un poquito de grasa, ¿no? Eso. Para que dé sabor. Claro, y luego entre los demás, el resto de ingredientes, la almendra y la confitura de castaña, vais a ver un efecto buenísimo. Bueno, y una vez ya redondeada la dicha castaña, lo que vamos a hacer, vamos a darle un baño de confitura de castaña, como podéis ver. Es como si lo estuvieras pintando, ¿no? Claro, así lo que vamos a hacer es una capa de adhesión para... Eso son pinceladas de mermelada de castaña. de castaña, evidentemente, para que nos haga de un pegamento natural. Y esto triturado son estas almendras garrapiñadas. Entonces las almendras garrapiñadas lo que hacemos Son es... almendras convencionales. convencionales, las podemos comprar pues eso, en cualquier supermercado. Y lo que hacemos es triturarlas. Triturarlas hasta que nos quede En cualquier mortero que tengamos en casa, por ejemplo. este polvo. Hombre, yo si tenéis un robo lo haréis bastante más preciso y más rápido. Y entonces lo disponemos. Y ahora como tiene la superficie que es un poquito gelatinosa, húmeda, se va a adherir, ¿no? Claro, entonces esta bolsa tiene su significado. Es una técnica muy sencilla para empanar y que nosotros no nos manchemos. Y ya sale perfecta. Entonces, nos ayudamos de una cápsula para que el cliente pueda comerla en perfectas condiciones y no se manche. Et voilà. Castaña de... De queso de cabra, jamón ibérico y almendra garrapiñada. Señores, de aquí a sus casas. Inténtalo, no es tan difícil. Pueden hacerlo.